José Rodríguez. Doctor Rodríguez, pues ya creo que la mayoría de ustedes lo conocen, un médico internista, reumatólogo, graduado del Seguro Social, ha presidido la Asociación de Reumatología en varias ocasiones, fue jefe del Departamento del Seguro Social de Reumatología, y con ustedes el doctor Rodríguez. Buenas tardes. Después de esta gran conferencia de mi profesor, porque él era mi profesor, por eso está más pelón. Yo todavía tengo pelo. Pues a mí me corresponde desarrollar la semiología, pero la semiología, pues para mí es necesario hacer una introducción de todos estos conceptos que el doctor Cermeño dio, pero desde otro punto de vista, y pues, les sirve para reafirmar lo que el doctor Cermeño les ha manifestado anteriormente. Vamos a ver. Es para abajo. Bien. Generalmente cuando nos llega un paciente a la consulta de reumatología y después que uno los examina, los pacientes siempre preguntan: doctor, ¿tengo una artritis o tengo un reumatismo? Bueno, nosotros aquí tenemos una articulación que es la articulación típica, por ejemplo, la articulación de la rodilla. ¿Dónde se siente el puntero? ¿En medio? ¿La luz? Bien. Tenemos el hueso de arriba, el hueso de abajo. Vemos que los huesos están recubiertos por cartílago o cartílago hialino, que es un tejido muy especial porque es un tejido liso que se puede comprimir, es avascular, aneural y alinfático. O sea, el cartílago no duele. Lo que duele son las estructuras periarticulares. Aquí a la par del cartílago hialino está los meniscos. Esta cosa, mejor la paso desde allá. Va. A la par del cartílago hialino tenemos los meniscos, que están constituidos por fibrocartílago y lo que hace es dar estabilidad a la articulación de la rodilla. Todo esto está envuelto en la membrana sinovial que produce líquido sinovial que sirve para lubricar la articulación y además lleva los nutrientes al cartílago articular. Y todo este conjunto está envuelto en la cápsula articular que protege toda la estructura de la articulación. Del otro lado tenemos las diversas estructuras periarticulares. Aquí tenemos el músculo forma un tendón, el tendón se recubre de una vaina tendinosa. Aquí se disparó todo esto. Regresarla. Mejor la voy a pasar yo de allá. No, yo no. A la par están todas las estructuras periarticulares, como lo es el músculo. ¿Puedo usar este? El músculo forma su tendón. El tendón va recubierto de una vaina tendinosa, la cual se inserta en el hueso en los sitios que se denominan entesis. Además tenemos las bursas, que lo que hacen son unos colchoncitos de tejido sinovial que facilitan el movimiento de las articulaciones. Todo lo que afecte lo que está dentro de la articulación le llamamos semiológicamente artritis. Todo lo que afecte los tejidos blandos periarticulares le llamamos reumatismos. Tanto las artritis como los reumatismos nos producen dolor. Y a nosotros nos toca investigar cuál es la causa dolorosa por la cual el paciente acude a la consulta de reumatología. En reumatología hay diferentes mecanismos fisiopatológicos. Hay un mecanismo de un proceso inflamatorio de la membrana sinovial generalizado,
que es el mecanismo del artritis reumatoide. Hay un mecanismo en el cual el proceso inflamatorio está en la unión del tendón al hueso, en la gentesis, la gentesitis, es el caso de la espondilitis anquilosante. El otro mecanismo es por un proceso debido a presencia de microcristales que está produciendo una inflamación articular, que es la gota. La miositis, que es un proceso inflamatorio del músculo, que es el mecanismo de la polimiositis, dermatomiositis y las miositis asociadas a tejido conjuntivo. Los procesos infecciosos, que pueden ser virales, bacterianos, micobacterios, micóticos. Degeneración del cartílago articular por la edad, por traumatismos, por sobreesfuerzos, por el trabajo, que es la osteoartrosis. Cuando las alteraciones son en los tejidos blandos periarticulares, son procesos locales. Ahí tenemos las bursitis, las tendinitis, las epicondilitis. Cuando el paciente le duele todo y hay fenómenos depresivos asociados, está la fibromialgia. Y por último, cuando el paciente tiene una enfermedad sistémica. Y aquí tenemos el lupus eritematoso. El Colegio Americano de Reumatología ha clasificado las enfermedades reumáticas en 10 grupos y dentro de cada grupo, pues en total, hacen más de 200 enfermedades. Para mencionarles, por ejemplo, los tejidos blandos periarticulares, que son el grupo 8, aquí tenemos un pequeño listado, es una infinidad de problemas de tejidos blandos periarticulares, que tanto los problemas articulares o los problemas de tejidos blandos, el paciente lo que se queja de dolor y por eso el paciente acude con nosotros. Como ya el doctor Semeño muy bien lo manifestó, pues uno tiene que enfocar al paciente de acuerdo a la edad y al sexo. Para mencionar 2 ejemplos. Por ejemplo, un problema de mujeres en edad reproductiva, tenemos el lupus eritematoso. Y un problema en mujeres arriba de los 50 años, lo más frecuente es una osteoartrosis u osteoporosis. Patologías en personas jóvenes, hombres, ahí tenemos las espondilitis. O sea, todo depende de la edad y del sexo donde nosotros podemos enfocar al paciente y tener, mientras estamos historiando al paciente, tener en mente qué posibilidad de diagnóstico el paciente va a tener. En general, todas las enfermedades reumáticas las podemos distinguir y dividir en 2 grandes grupos. Enfermedades inflamatorias, cuyo prototipo es la artritis reumatoide, y las enfermedades no inflamatorias, degenerativas o mecánicas, cuyo prototipo es la osteoartrosis. Las inflamatorias son las enfermedades que tienen manifestaciones sistémicas. Ahora, la osteoartrosis desarrolla un derrame articular. Es un proceso inflamatorio, entre comillas, pero es de origen mecánico. En cambio, las otras enfermedades sistémicas son otra clase de fisiopatología que ya mencionamos anteriormente. Así pues, por ejemplo, la rigidez matutina en las inflamatorias dura más de 1 hora y puede incluso durar todo el día. En la osteoartrosis son transitorias. Son unas rigideces transitorias o rigideces que quitan bien rápido. La fatiga, como mencionó Cermeño, pues es bien importante en la enfermedad inflamatoria, no así en la no inflamatoria. Los síntomas mejoran con la actividad en los pacientes con enfermedad inflamatoria y empeoran con los pacientes con enfermedades degenerativas. Así pues, vemos que hay un montón de cositas que nos dan la pauta para pensar si el paciente tiene una artritis inflamatoria o tiene un problema no inflamatorio tipo degenerativo. Es bien importante identificar los síntomas del paciente. Es importante identificar los síntomas que el paciente tiene, como ya se mencionó anteriormente, el lugar de afección, cuál es la articulación afectada, cómo está distribuida, qué compromiso hay en otras articulaciones, el orden de aparecimiento de la sintomatología en el paciente, preguntar por los síntomas asociados, que son los síntomas de las enfermedades inflamatorias, preguntar por los antecedentes personales del paciente o si el paciente ha tenido lesiones previas, traumáticas, ha tenido fracturas. También preguntarle al paciente la respuesta a los tratamientos previos, que tanto ha mejorado, tanto con acetaminofén o con medicamentos antiinflamatorios o qué otros medicamentos le han dado al paciente. También hay que preguntarle al paciente
qué impacto tiene el problema reumatológico en sus actividades diarias. Todo esto es importante que tenemos de tener en mente mientras estamos platicando con un paciente. En la historia clínica reumatológica hay síntomas específicos de articulaciones y hay síntomas generales. Y entre los síntomas específicos de articulaciones tenemos los síntomas cardinales, que son los síntomas cardinales de cualquier proceso inflamatorio en cualquier órgano. ¿Se acuerdan de patología? ¿Va? En el caso de los problemas reumatológicos, los síntomas específicos cardinales, tenemos el dolor, que vamos a ver más adelante, el calor de la articulación, eritema, inflamación y pérdida de la función. Otros síntomas específicos están la rigidez articular, la debilidad y la inestabilidad de la articulación. Entre los síntomas generales, estamos ya pensando en las enfermedades sistémicas inflamatorias. Tenemos la fatiga, malestar general, fiebres o febrículas, pérdida de peso, y aquí viene un sinnúmero de etcéteras, que prácticamente es todo un cuadro semiológico, donde pues en estas enfermedades pueden haber compromisos dermatológicos, compromisos cardiopulmonares, compromisos renales, compromisos hematológicos y compromisos del sistema nervioso central y periférico. O sea, en la historia clínica tenemos que tratar de consignar estos antecedentes en estos pacientes, y estos son ya enfermedades de manifestaciones sistémicas, de enfermedades sistémicas en reumatología. Los pacientes con osteoartrosis no tienen nada de esto. Los pacientes con bursitis, tendinitis, epicondilitis no tienen nada de esto. Como ya se mencionó, también uno tiene que tener en mente esto, con la práctica se va adquiriendo, con los resultados de reumatología. Si no, ahí le pueden preguntar a nuestros residentes que hemos tenido por ahí, la distribución de las articulaciones, si son compromiso central, compromiso periférico, si compromete más miembros superiores, si compromete más miembros inferiores, etcétera. Son un montón de características que las enfermedades reumáticas tienen, y uno más o menos en el transcurso de la vida las va aprendiendo, y ya automáticamente vamos ubicando al paciente en las diferentes categorías que el doctor Cermeño nos mencionó. El dolor. La definición de la Asociación Internacional de Estudio para el Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en tales términos. El dolor puede ser un dolor nociceptivo cuando es producido por una agresión al sistema somatosensorial, el dolor nociceptivo. En cambio, el dolor neuropático es por una disfunción del sistema somatosensorial. Son completamente diferentes. Como ya mencionó el doctor Cermeño, es bien importante la ubicación de los sitios dolorosos, cuándo se iniciaron, cómo se inició, la intensidad del dolor, cómo se alivia, cómo empeora, a dónde se irradia. Para evaluar el dolor tenemos que tener en mente los conceptos de movimiento activo y movimiento pasivo. El movimiento activo es el movimiento de la articulación efectuado por el paciente, y el movimiento pasivo es el movimiento articular efectuado por el médico que está examinando. El dolor, cuando se origina en una articulación, es intraarticular. El dolor se manifiesta tanto en el movimiento activo como en el movimiento pasivo. En cambio, cuando el dolor se origina en las estructuras periarticulares, estamos hablando de bursitis, tendinitis y todas esas cosas, el dolor es más intenso en el movimiento pasivo que en el movimiento activo. También se manifiesta cuando el paciente hace un movimiento activo contra una resistencia que le pone el médico que está examinando, entonces ahí empeora el dolor. Esas son pistas que en la historia clínica o en el examen físico nos ayudan a ubicar si el dolor es intraarticular
o de las estructuras blandas periarticulares. ¿Cómo medimos el dolor? Hay dos mecanismos. Uno son las escalas visuales análogas, en el cual ahí tenemos dos escalas, una con un juguetito que le regalan a uno los laboratorios, y otro que es esta escala que está aquí, ambos tienen caritas. El 0 es ausencia de dolor y 10 es el peor dolor. Entonces uno le pregunta al paciente, según la carita, a dónde se ubicaría el paciente con respecto al dolor. Y entonces ahí podemos cuantificar el dolor. La otra forma de cuantificar el dolor es el índice de Ritchie, en el cual 0 es ausencia del dolor, 1 es presencia de dolor, 2 presencia de dolor más gesto doloroso del paciente, y 3 presencia de dolor más gesto doloroso del paciente y retirada del miembro como un mecanismo de defensa del paciente. Entonces, este es un índice, una forma muy fácil de cuantificar el dolor, o lo hacemos a través de una escala visual análoga. Además del dolor, otro síntoma específico es el eritema. Y si está eritematoso, está caliente. Esto nos está diciendo que el proceso inflamatorio de la articulación es bastante intenso. Y uno, en primer lugar, ante una articulación eritematosa y caliente, en primer lugar uno piensa en un proceso infeccioso. En segundo lugar, una gota. El Reiter y el lupus eritematoso también nos pueden dar estas manifestaciones clínicas y también otras enfermedades reumatológicas. Es obvio que en el dedo gordo lo que tenemos es una podagra, un ataque agudo de gota. Pero en el codo tenemos una bursitis, y esa bursitis puede ser infecciosa. Entonces, ante una derrame articular eritematoso y caliente, si uno descarta gota fácilmente por historia clínica, lo más prudente es hacer una punción articular, aspirar el líquido y mandar directo y cultivo e iniciar antibióticos, porque si no se trata una artritis o una bursitis séptica, esto se disemina y el paciente puede hacer una septicemia. La inflamación. Cuando uno ve una articulación inflamada, tiene que tratar de ubicar el sitio anatómico donde se origina la inflamación. Por ejemplo, vemos esta rodilla con una inflamación horrorosa, pero vemos que la inflamación está localizada bastante arriba de la rótula. Entonces ahí pensamos que es la bolsa suprarrotuliana la que está inflamada. Las inflamaciones articulares nos hacen perder los puntos anatómicos de referencia en la rodilla, y cuando una articulación está inflamada y nosotros la palpamos, podemos palpar la membrana sinovial inflamada. Si la membrana sinovial es esponjosa y dolorosa, estamos ante una inflamación aguda. Si la membrana sinovial está engrosada y probablemente con poco dolor o ausencia de dolor, está en presencia de una hipertrofia sinovial crónica. Nosotros tenemos el horror de decir sinovitis crónica, es como decir apendicitis crónica, pero probablemente nos sale más fácil decir sinovitis crónica que hipertrofia sinovial crónica, pero pues ahí tenemos esa cosa. Entonces, incluso pueden haber bastantes derrames articulares con poco dolor, porque una osteoartrosis les puede dar un derrame así y prácticamente no haya mucho dolor. Acuérdense que la osteoartrosis es un problema mecánico. Las inflamaciones articulares, que les vamos a denominar sinovitis, la catalogamos en 3 grados. Sinovitis grado 1 es leve, grado 2 moderada y grado 3 severa. Como pueden ver, estas clasificaciones son bien simples porque son clasificaciones que se usan a diario rutinariamente en la consulta de reumatología, y pues ahí hay que facilitar las cosas. Aquí tenemos otras inflamaciones. Allá tenemos la artritis reumatoide, que la inflamación afecta a todas las articulaciones, las interfalángicas proximales y también las metacarpofalángicas. Ahí tenemos también otra inflamación del codo con eritema.
Allá tenemos una inflamación del tobillo, que podría ser una inflamación leve, y aquí tenemos una inflamación de la rodilla, que es una inflamación moderada, que puede ser el inicio de una poliartritis o puede ser una osteoartrosis porque solo está afectando una articulación. Algo bien importante que tenemos que examinar en las articulaciones son los arcos de movimiento. Cada articulación tiene un arco de movimiento propio y tenemos que comparar siempre que estamos examinando los arcos de movimiento en forma simétrica de ambas articulaciones. De nuevo, el dolor articular se manifiesta en el rango activo y pasivo del movimiento de los arcos de movimiento de la articulación. Y el dolor de estructuras perioarticulares es más intenso en el rango pasivo. Rango porque estamos hablando de rango de movimiento de la articulación. Para eso usamos estos instrumentos que son los goniómetros. Y como pueden ver, ahí en el goniómetro hay diversos agujeros que sirven para medir los diámetros de la inflamación de las articulaciones interfalángicas proximales. Son formas de medir aquí abajo la inflamación y esto pues nos sirve para medir los arcos de movimiento. Es difícil aprenderse de memoria los arcos de movimiento normales de cada articulación porque cada articulación tiene diferentes arcos de movimiento. Lo más fácil es tener esta tablita ahí pegada en la consulta y pues cuando estamos examinando a un paciente con arcos de movimiento pues referirnos a ella para ver en dónde estamos. Aquí tenemos también los arcos de movimiento de la columna vertebral y también forma de examinar la columna vertebral. Ahí arriba tenemos la columna cervical, que tenemos los movimientos de rotación y los movimientos de flexión y extensión, cómo se examina la columna dorsal en la parte en medio. Y aquí abajo tenemos el examen físico de la columna lumbar. Ahí vemos los arcos de movimiento. Ahí abajo tenemos todas las diferentes anormalidades estructurales que podemos encontrar en el examen físico de la columna. Así pues, para decir que un paciente tiene artritis, estamos hablando de enfermedades sistémicas inflamatorias, el paciente debe tener signos cardinales, como es el calor, el eritema, la edema, dolor y pérdida de la función. Todo esto junto significan que hay inflamación y por supuesto hay artritis. La osteoartrosis es una artritis no inflamatoria. Puede haber derrame articular, pero es de origen mecánico. La osteoartrosis también puede tener dolor, puede tener edema, dolor y pérdida de la función. Pero en general esta diapositiva se refiere más que todo a las artritis sistémicas e inflamatorias. El otro hallazgo en el examen físico es la crepitación. Hallar crepitación no necesariamente implica que el paciente tiene dolor. La crepitación se produce cuando hay un roce entre las superficies articulares y extraarticulares rugosas. Normalmente el cartílago articular es liso, las vainas tendinosas son completamente lisos, las bursas son lisas, etcétera, y estas estructuras rozan una con la otra sin dar ningún ruido. Pero cuando estas estructuras se alteran por un proceso inflamatorio, producen crepitación. La membrana sinovial produce una crepitación fina y uniforme. Incluso a veces es necesario poner el estetoscopio para oír la crepitación de la membrana sinovial. En cambio, las crepitaciones gruesas, las que se oyen y las que se sienten, son crepitaciones que se originan en cartílago, hueso y tendones dañados. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, para pensar que en una artritis inflamatoria sistémica lo que vamos a tener es una crepitación fina, y en una osteoartrosis, una bursitis, una tendinitis, lo que vamos a tener es una crepitación gruesa. Las deformidades. Las deformidades producen pérdida de la función articular. Restringen las actividades de la vida diaria. Son dolorosas. Algunas de ellas son pasivamente corregibles. Aquí tenemos una desviación cubital, vemos compromiso de las metacarpofalángicas, atrofia de los interóseos,
Este es una artritis reumatoide. En la artritis reumatoide la desviación cubital ocurre porque se destruyen las articulaciones. En cambio, el lupus puede tener esta mano y la deformidad es por subluxación de las articulaciones. En el lupus la deformidad es reversible, en la artritis reumatoide no es reversible. Allá arriba tenemos los dedos en cuello de cisne, aquí abajo también tenemos los dedos en cuello de cisne y ahí tenemos un dedo en botón. Aquí abajo tenemos una mano que vemos que tiene dedos en cuello de cisne, tiene atrofias entre los interóseos y tiene subluxación de la muñeca. Ahí hay una gran destrucción del carpo. Estos dos dedos caídos de abajo nos están diciendo que hay una ruptura de tendones extensores y nos están produciendo esa caída de los dedos. Y aquí tenemos el típico juanete, que más de alguna reumatóloga ya la tiene. La inestabilidad es otro hallazgo en las articulaciones y es debido a que hay subluxación de articulación. Hay un contacto mínimo entre las superficies articulares. Hay pérdida del cartílago articular y las inestabilidades se detectan sobre todo con los movimientos pasivos. La fuerza muscular. La fuerza muscular la medimos con esta escala en la cual grado 0 es que el paciente no tiene ninguna clase de fuerza. El paciente está paralítico, está pléjico, no se mueve. Grado 1, cuando ese paciente paralítico, pléjico, tiene fasciculaciones, fibrilaciones, pero no mueve los miembros. Grado 2, cuando ese paciente puede mover, por ejemplo, un brazo, pero solo lo mueve sobre la cama en un solo plano, no lo puede levantar. Grado 3, cuando ese paciente puede levantar el brazo, únicamente. Grado 4, cuando el paciente puede levantar el brazo contra una resistencia leve o moderada. Y grado 5, cuando el paciente tiene una fuerza muscular que es capaz de vencer cualquier resistencia que se lo ponga, que es la fuerza muscular que todos nosotros tenemos. Entonces, esta es la forma de medir la fuerza muscular, que es una escala bien sencilla y bien práctica que se puede usar en la consulta externa. Ahora, ya teniendo en mente los síntomas y signos articulares, las manifestaciones sistémicas, hay que ver el aspecto general del paciente. Si nos entra aquella señora deprimida, quejándose que le duele todo, la impresión clínica que da al nomás entrar es que este paciente tiene una fibromialgia. Si entra esta abuelita gordita, con las rodillas torcidas, con un bastón, con una andadera, lo que uno piensa de entrar, este paciente tiene una osteoartrosis. Si entra la Britney Spears, quejándose que tiene hinchados los dedos de los pies y tiene problemas en las uñas, probablemente lo que tiene es una dactilitis psoriática, porque la Britney Spears tiene una psoriasis y se manifiesta ahí en los tobillos. Si entra un hombre joven con este aspecto en la columna, algunos de ellos caminando como que son robots, este paciente tiene una espondilitis anquilosante. Si entra un abuelito que ya sabemos que tiene osteoartrosis, pero llega quejándose de que le duele el hombro, ese paciente probablemente tiene un problema de una tendinitis o una bursitis. Pero si entra una cipota que después de ir al gimnasio por andar haciendo mucho ejercicio le duele la espalda, probablemente lo que tiene es un problema mecánico, un espasmo muscular. Entonces el aspecto, cuando el paciente llega a la consulta, es bien importante, porque con ese aspecto, más la historia, con el aspecto uno tira un diagnóstico, luego viene la historia clínica y todo lo que el doctor Cermeño les mencionó, y uno ya va llegando a un diagnóstico en el paciente. Las manos son una tarjeta de presentación. Qué bonita que todos los pacientes llegaran así, pero estos son manos ya avanzadas, aquellos pacientes que no los enviaron al reumatólogo y llegan a los 5 años, ¿va? Ya no hay nada que hacerle. Pero, por ejemplo, allá están las manos de osteoartrosis que el doctor Cermeño les presentó con nódulos de Everden y nódulos de Bouchard. Aquí está la artritis reumatoide que también les presentaron con mucha inflamación en las interfalángias proximales
y una inflamación moderada en las metacarpofalágicas. Aquí tenemos unas manos con muchos eritemas, lesiones descamativas en la piel y problemas unguiales. Es una artropatía psoriática. Allá tenemos unas manos con muchas lesiones eritematosas, probablemente se trata de un lupus. Aquí tenemos unas manos destruidas con muchos nódulos y algunos de ellos excretando una sustancia blanquecina como que es pasta de dientes. Son tofos y son tofos que se han roto y están expulsando ácido úrico, pues es una gotatofasia crónica. Allá tenemos unas manitas que están con piel indurada, lisa, está tan dura que el paciente ha perdido los arcos de movimiento y tiene reabsorción de las falanges, es una esclerodermia. Y aquí tenemos unas manos con lesiones eritematosas y en los nudillos tenemos unas lesiones eritematosas hipertróficas elevadas, que son nódulos de Gotrón. Esta paciente lo que tiene es una dermatomiositis. Y aquí viene el examen físico individual de cada mano, que es una cosa pues tediosa de cada articulación, pues se los voy a pasar a vuelo de pájaro porque es bien difícil que en una conferencia ustedes pues vean el examen físico de cada articulación. Esto se aprende durante las consultas con pacientes reumatológicos, guiados por el médico reumatólogo. Aquí tenemos examen físico de la mano, de las muñecas, arcos de movimiento, el codo, cómo se examina, sus arcos de movimiento, el hombro es la articulación más compleja y complicada porque tiene un montón de tendones, bursas, y tiene un arco de movimiento bien amplio. La cadera, las rodillas, el pie y el tobillo. Estos se examinan uno por uno y se aprende en el transcurso del estudio. Después del examen físico, la historia clínica, recordemos que las enfermedades inflamatorias sistémicas tienen alteraciones en el laboratorio. La osteoartrosis, la bursitis y las tendinitis, esos no tienen nada. El paciente es diabético, gordo, hipertenso, colesterol, triglicéridos y tiene osteoartrosis. La osteoartrosis no da manifestaciones clínicas más que manifestaciones articulares de dolor e inflamación, pérdida de los arcos de movimiento, rigidez transitoria. Pero no tiene fiebres, pérdidas de peso, todo lo demás que hemos visto para enfermedades inflamatorias sistémicas. Allá tenemos, este es el caso de una artritis reumatoide donde hay anemia, eritro elevada, febrículas, hay alteraciones en leucograma, hemograma, plaquetas, etcétera. Y aquí tenemos el compromiso sistémico de la artritis reumatoide, que es un compromiso sistémico que puede ocurrir casi en todas las enfermedades reumáticas. Ahora, ¿cómo cuantificamos el compromiso de una articulación? Los gringos tienen este sistema que se llama STWL, ¿verdad? Que es Swelling, Tenderness, Warmth y Limitation, ¿verdad? O sea, y ellos lo ponen en leve, moderado, severo, y para cada articulación van haciendo esto. Es una forma muy compendiosa y una forma que pues a cualquiera saca de quicio queriendo hacerlo rutinariamente. Aquí tenemos una gota, un ataque agudo de gota, vean esa articulación hinchada, roja, caliente, dolorosa, y el paciente no puede mover el dedo. Entonces, ¿cómo se escribiría esa articulación con este sistema? Ya está, primera metatarsofalágica izquierda, tiene una inflamación de moderada a severa, con un dolor severo, con un calor severo y con una limitación severa en los arcos de movimiento. Entonces esto pues, hacerlo para cada articulación es bien complicado y por eso está este sistema que pues lo introducimos en el Seguro Social, ahí se usa, yo lo uso en mi clínica y probablemente también mis colegas en el Hospital Rezales lo están usando. Es este muñequito. Este muñequito es un sello que en el Seguro Social la enfermera, la secretaria lo va poniendo en la consulta de todos los pacientes de reumatología, y aquellos símbolos son los que nosotros usamos para describir el problema de cada articulación. Como ven, las articulaciones son unas rueditas y usamos un bolígrafo rojo para ir marcando. Y entonces,
Allá aquella cruz, allá arriba, esa cruz la colocamos sobre las articulaciones dolorosas y a la par le ponemos 1, 2, 3 según la escala dolorosa. Por ejemplo, si el 2 me aparece en el codo derecho, digo yo, este paciente tiene un dolor moderado en el codo derecho al solo ver el muñeco. Ahora, si una articulación está inflamada, rellenamos de rojo la articulación y a la par le ponemos el número romano 1, 2 y 3 para mencionar si el paciente tiene una sinovitis leve, moderada o severa. Si el paciente tiene una hipertrofia sinovial crónica, lo que hacemos es ese símbolo de numeral sobre la articulación afectada. Si en esa articulación hay crepitación, hacemos ese signo como el diente de sierra sobre la articulación que tenga crepitación. Si hay un valgo o un varo a la par de la articulación, ponemos esas flechas en la desviación que el paciente tiene. Si el paciente tiene nódulos o tofos, colocamos un circulito rojo a la par de la articulación que presenta esos nódulos o los tofos. Si el paciente tiene disminución de las arcas de movimiento, colocamos esa flecha vertical indicando que ese paciente tiene una disminución de las arcas de movimiento. Y si el paciente tiene una dermatomiositis, una debilidad muscular, colocamos FM, fuerza muscular, 2, 3 o lo que sea, en el sitio donde el paciente tiene una debilidad muscular. Entonces este es un muñequito que es bien práctico, se trabaja rápido con él, y cuando uno ve la consulta del paciente, ve la consulta previo, lo que hago yo es ver el muñeco y veo cómo estaba el paciente, y no ando leyendo que este paciente renglón por renglón tenía sinovitis aquí, crepitación por allá. No, con solo ver el muñeco ya veo lo que el paciente tiene. Y aquí tenemos unos ejemplos. El de allá arriba tiene cruces sobre las temporomandibulares, tiene dolor. Luego en los codos están rellenados de rojo, tiene una sinovitis con un dolor grado 1. Y a la par tiene unos nódulos rojos, o sea, tiene nódulos subcutáneos o pueden ser tofos. En las muñecas hay sinovitis severa con el número 3, que está diciendo que hay dolor severo, sinovitis severa, dolor severo. Las metacarpofalángicas tienen una sinovitis grado 2 con un dolor leve. Las rodillas hay sinovitis severa con inflamación severa, con dolor severo, y en los tobillos hay sinovitis moderada con inflamación moderada. ¿Qué tiene ese muñeco? Una poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones y nódulos en los codos, tiene una artritis reumatoide. El siguiente muñeco, hay una crepitación en la rodilla derecha, hay una leve sinovitis en la rodilla derecha, hay un valgo en la rodilla derecha y hay mucho dolor. En la rodilla izquierda tiene una hipertrofia sinovial crónica con un dolor moderado. ¿Qué tiene este paciente? Tiene una osteoartrosis. El siguiente tiene dolor a lo largo de toda la columna y limitación de los arcos de movimiento. Dolor en las caderas. ¿Qué tiene este paciente? Una espondilitis. Y por último, vemos que este paciente tiene unos nódulos en los codos y tiene el dedo gordo con una inflamación severa, con un dolor severo. ¿Qué tiene este paciente? Tiene un ataque agudo de gota. O sea, fácil, ¿va? Fácil. Entonces, pero todo esto, pues, es lo que se usa desde el punto de vista práctico en las consultas externas de reumatología, y es una forma muy fácil de describir y de consultar los hallazgos clínicos. En un congreso americano de reumatología nos dieron una camiseta donde estaba esta leyenda, este impreso, y aquí el listado de más de 50 enfermedades, y abajo decía, hay más de 100 razones para buscar un reumatólogo. Y al reverso, el listado continuaba con la misma leyenda, hay más de 100 razones para buscar un reumatólogo. Y los reumatólogos estamos para servirles a los médicos generales, a los médicos internistas, a manejar los pacientes, ya sea en la consulta ambulatoria o en los pacientes ingresados.
Muchas gracias, gracias por haberme aguantado y ha sido un gusto estar con ustedes. Esta es la bibliografía de la conferencia.